Hola, hola. Por favor. Listo. Bueno, pues buenos días a todas, a todos. Es un gusto vernos otra vez por aquí en los seminarios permanentes de la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Hoy con el gusto de presentarles la charla de nuestro colega Óscar Hernández Sepúlveda, que él forma parte ya del equipo de Quiagen, con el tema de TB latente y abordaje de poblaciones estratégicas. Em, Oscar es especialista de productos Secure para diagnóstico molecular y enfermedades infecciosas en Quiagen. Es egresado de la UNAM en bioquímica con especialidad en genética clínica por la misma institución, así como diplomados y cursos variados en temas como Lean Management, Six Sigma y estrategias comerciales y negocios. Ha desempeñado múltiples cargos en empresas de diagnóstico clínico, con particular énfasis en biología molecular y enfermedades infecciosas. Durante los 8 años de carrera profesional ha tenido la oportunidad de implementar diferentes metodologías de diagnósticos y softwares para laboratorio de todos los niveles de atención, tanto en México como en el Centro de América y el Caribe. Asimismo, bueno, estas actividades han estado relacionadas a obtener el mejor uso y rendimiento clínico del espectro de soluciones diagnósticas con las que se cuentan, siempre con un enfoque ligado al paciente. Para finalizar, por parte de la experiencia profesional, lo ha llevado a presentar diferentes temas en cursos y congresos, tanto nacionales como internacionales, hablando en nombre de las casas comerciales y soluciones relacionadas. Oscar, nuevamente agradecemos que tú estés aquí con nosotras y nosotros. Y bueno, la palabra es tuya ahora. Muchísimas gracias, Cristi, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Y créanme que con todo gusto esto se realiza en ánimas de poder compartir un poco lo que también nosotros desde una perspectiva comercial estamos viendo, no solo para que ustedes también se lleven un poco de lo que es las limitaciones que nosotros estamos viendo y que queremos compartir con ustedes, sino también para que este tipo de información que nosotros estamos viendo que se hace en otros países, que se puede replicar en el país, sea un poquito más sencillo inclusive del cómo sí poder llegar a tener este abordaje estratégico de la tuberculosis. Y es muy interesante porque normalmente yo tengo un cariño muy particular tanto para la doctora Cristi como para la doctora Laura Escobedo aquí presente, y cada vez que yo he tenido oportunidad de platicar con ellas, ha sido increíble la manera en la cual la información fluye. La información que nosotros estamos viendo también es compartida, las opiniones y el cómo el poder hacer más con poco puede salvar vidas en un futuro cercano. Entonces, eso es prácticamente lo que significa el abordaje de las soluciones integrales de la tuberculosis. Y me gusta mucho esta pintura que se llama La miseria de Cristóbal Rojas. Y dentro de lo que a mí me apasiona también es tanto las artes líricas como la parte de la pintura, la parte de la literatura. Y esta pequeña cita de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky a mí me gustó mucho y la quisiera compartir con ustedes. Y tal cual es, la tisis es una enfermedad propia de la desgracia y la pobreza. Para que lo tengamos en contexto, Fyodor Dostoyevsky en 1860, 1850, hubo una epidemia importante de tisis, diagonal, tuberculosis en Rusia y en Rusia siberiana. Entonces, mucho de lo que él representaba en sus escritos era justamente personas padeciendo de muerte por tuberculosis. Y obviamente esta parte de tisis, que es esta enfermedad de que la persona se consume a sí misma, cómo la persona se va muriendo de poco a poco, era reflejada en sus mismos textos para poderte decir, la pobreza es sinónimo de enfermedad. Y esta pintura de la miseria igual, si nos damos cuenta, es de un periodo histórico similar en el cual estaba Fyodor Dostoyevsky escribiendo en 1886. Este pintor, me parece que es venezolano o colombiano, lo vio también. Es decir, estamos aquí ya hablando de dos lugares diferentes, Rusia contra el trópico. Y en todos casos, la enfermedad sigue, la enfermedad persiste, la enfermedad sigue matando a las personas que la están padeciendo. Y aquí nuevamente vemos reflejado este estigma que existía en ese momento para la tuberculosis, pobreza y
desgracia. Pero actualmente, ¿qué sabemos de la tuberculosis? ¿O por qué ha sido importante el abordaje de la tuberculosis? Y esto es porque justamente ya los restos óseos que se han encontrado de justamente, tiene un nombre, de tuberculosis ósea, creo que así se llama, si no la doctora Laura me va a corregir después, en algún momento que la vea, es justamente que encontraron en huesos daño por tuberculosis. ¿Y esto qué nos está diciendo? Que ya desde hace mucho tiempo atrás la tuberculosis ha sido perenne, a la micobacteria ha sido perenne, perdonen ustedes, a lo que es la infección en los humanos. De manera interesante, no era Mycobacterium tuberculosis como lo conocemos. Los primeros artículos que yo he encontrado referente a este tipo de información hablan acerca de Mycobacterium bovis. Y justamente más o menos hace 8000 años atrás, más o menos, recuerden ustedes que estamos en el momento de hacernos un asentamiento humano. Entonces, lo que dicen estos investigadores, principalmente los biólogos de evolución, es que la tuberculosis ha avanzado con nosotros a partir de mutaciones que ha tenido Mycobacterium bovis. Pero esto solamente es como un breviario cultural. Lo importante es que desde el inicio de la medicina también hemos visto que Mycobacterium ha estado, o tuberculosis, ha sido reportada. De acuerdo con esta parte histórica que les comenté, que también me gusta mucho poder hablar de ella, es que las tablillas médicas, hay unas que se llaman las tablillas de Nippur, ya hablaban de personas que fallecían por un acceso de tos. Obviamente no lo llamaban tos, llamaban falta de respiración o algo similar, pero lo importante es que el síndrome respiratorio ocasionado por tuberculosis, llamémoslo la parte de expectoraciones sanguinolientas, etcétera, estaba registrado en estas tablillas. Nos movemos muchos miles de años al futuro y llegamos a la revolución industrial. Y recordemos nosotros que en la revolución industrial entre 1780 y 1850 ocurre algo particularmente interesante en la historia de la humanidad. Y es que existen estos patrones de migración importantes a los núcleos urbanos, principalmente Londres, París, y por ejemplo, Bélgica, Berlín, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos patrones de migración, ¿a qué estuvieron ligados? Simplemente personas que era una migración interna, es decir, personas que vivían, por ejemplo, en Colonia, en Alemania, y se movían a Berlín, o se movían a Múnich, o se movían a un centro, o a Dresden, un centro de importancia económica, para justamente fortalecer la industria. Lo mismo sucedió entonces en Inglaterra, lo mismo sucedió entonces en Francia. Sin embargo, aquí durante la Revolución Industrial, esta parte de la conglomeración y el movimiento de las personas también favorece algo bastante curioso y fue el hacinamiento. Este hacinamiento que nosotros estamos viendo dentro de las mismas fábricas, Fyodor Dostoyevsky lo pone claramente en todos sus libros. Todas las personas que son pobres viven en condiciones de hacinamiento y condiciones de poca higiene, condiciones en las cuales todas las personas viven dentro de una pequeña casita, dentro de una pequeña chocita húmeda, completamente helada, porque pues, es Siberia, no hay calor, nunca sale el sol allá por alguna razón del universo, y lo más importante también es que no tienen acceso a alimentación adecuada. Si nosotros vemos estos patrones bien, bien, bien curiosones para mí, a mi juicio, son exactamente los patrones que siguen siendo predisponentes a que las personas puedan infectarse por tuberculosis. Hacinamiento, baja calidad nutritiva y finalmente estos patrones de migración que se han visto a lo largo de la historia de la humanidad. Ahora bien, nos saltamos un poquito más al futuro. Y bueno, un par de años en el futuro con este Heinrich Hermann Robert Koch, cuando él empieza a investigar cómo la tuberculosis puede ser encontrada a través de las expectoraciones de los pacientes. Si bien lo logran y hace las famosas primeras tinciones y las podemos ver, y es el precedente del cómo lo podemos encontrar, ¿qué ocurre? Sigue siendo a cierta medida la metodología de diagnóstico o de confirmación de su posición diagnóstica más empleada todavía para muchos países en vía de desarrollo. Y esto lo vamos a poder ver un poquito más adelante en la presentación.
Lo que quiero dejar como establecido es lo siguiente. Factores predisponentes que habíamos en teoría tenido que eliminar desde 1780 a 1850 siguen estando presentes. Las metodologías diagnósticas que alguna vez este señor de barba elegante inventó para poder encontrar al agente etiológico en la muestra de un paciente siguen siendo vigentes. ¿Qué nos está diciendo ahora la Organización Mundial de la Salud en su último reporte de tuberculosis? Y a mí me encantan estos reportes, para serles honestos, porque siempre nos dicen, vamos muy bien, pero podemos hacerlo mejor. Y esto obviamente obedece a una curva económica que sabemos que ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Y esto fue justo que empezamos a dejar de dar un seguimiento adecuado a la parte de tuberculosis para cambiarlo al objetivo que era el SARS-CoV-2, encontrar SARS-CoV-2 en todos los pacientes habidos y por haber. No obstante, queridos colegas, si me permiten decirles así, eh, hubo hospitales que siguieron una metodología de aproximación diferente. Yo les puedo contar un poco de esta situación. En ciertos hospitales privados en la Ciudad de México, uno muy grande, muy caro, que está allá en la ciudad, en Ciudad de México, zona sur, para no decir el nombre, resulta ser que ocupaban los pacientes también para hacer lavados bronquiolveolares, porque justamente ellos habían visto que al empezar a aplicar ciertas pruebas para poder un algoritmo segmentado entre si el problema de la neumonía que tiene el paciente actualmente es debida a un virus, una bacteria o algo similar, también empezaron a hacer pruebas de cuantiferón. Resulta ser que estas pruebas de cuantiferón empezaron a ser positivas para varios de ellos, a pesar de que no tenían signos y síntomas característicos y entraron justamente por una suposición diagnóstica relacionada a SARS-CoV-2 o algún agente etiológico de tipo respiratorio, que no era propiamente tuberculosis. Aquí el mensaje es que empezaron a detectarlos y cuando empezaron justamente a ver que había ciertos patrones, le sonó la alarma directamente a esta parte del hospital y decir, ok, si es real que nosotros tenemos pacientes, independientemente del corte económico que ellos sostenten, van a estar contagiados, o infectados, perdón, ustedes de tuberculosis. Pero aquí lo importante no solamente es decir que es perenne para cualquier tipo de población humana. Lo importante es que ciertas regiones han tenido avances, mientras que otras regiones, de acuerdo con el reporte de la OMS, han dado pequeños pasitos hacia atrás. Y ha sido precisamente debido a el cómo estamos estratificando la búsqueda intencionada de tuberculosis en los pacientes, ya sea de mayor riesgo a menor riesgo. Y este es justamente de lo que tenemos que hablar un poquito más adelante durante la plática que estamos teniendo el día de hoy. Así pues, con base en lo anterior, eh, este es como un algoritmo, es muy, muy marquetero, disculpen la imagen, pero me gusta mucho porque es real. La tuberculosis es el agente infeccioso más exitoso del mundo, porque la tuberculosis del día de hoy no es, va a ser la tuberculosis del mañana, pero potenciada. Y cuando nosotros empezamos a ver estos análisis y empezamos a revisar justamente los primeros reportes de la Organización Mundial de la Salud y hacen estas estimaciones estadísticas, uno se va para atrás y uno dice, ok, entonces, ¿qué está realmente pasando con la tuberculosis? Una situación es la enfermedad, es decir, lo que podemos nosotros ver directamente del paciente contra algo que es la infección. Es decir, que todavía no puede presentar un signo síntoma característico y por lo tanto en un par de años puede ser que lo haga. Y eso es lo importante de la tuberculosis. No es ahorita el problema, es el problema que se va a suscitar más adelante. Porque se ha visto que dependiendo del estado de salud del paciente, y aquí está completamente vinculado a comorbilidades, alimentación, estilo de vida inclusive, es si vamos a desarrollar tuberculosis en la vida. Y este dato del 5 al 10%, estaba recientemente revisando un artículo porque platicando con la doctora Christie ahora en Ensenada, eh, me comentó justamente esto, que ella ha visto que
la conversión de infección a enfermedad en ciertos grupos de pacientes ha sido muchísimo mayor que el estimado basal que tiene actualmente la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ¿qué está pasando? Simplemente no sabemos en dónde están estos portadores silenciosos, no sabemos en dónde están estos pacientes. Y es por eso que tendríamos que estarlos buscando de una manera más activa o de manera más intencionada. Pero ¿por qué es importante la parte de la tuberculosis latente? Y aquí empieza justamente ese pequeño, llamémosle, barrera. Si nosotros pensamos que la infección de tuberculosis latente va a matar al paciente, ahorita la respuesta es no. ¿Va a ser contagiosa? Híjole, no, no, no va a ser contagiosa, tristemente. O sea, bueno, tristemente para el paciente o para su familia. No obstante, ¿qué pasa cuando la infección se activa? Entonces ya pasamos a la parte de una enfermedad activa que vamos a necesitar un tratamiento importante, vamos a tener que usar más recursos presupuestarios para poder atacar la infección activa, cuando por la latente incluso pudiéramos estar viendo una disminución en costos de tratamiento, como nos lo ha comentado la Organización Mundial de la Salud por muchos, muchos años. Y esto no es nuevo. Normalmente, cuando empezamos a atacar algo de manera preventiva, los costos de tratamiento van a disminuir y por lo tanto también va a aumentar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Por qué es importante esta situación? Si bien en la infección latente, a pesar de que no es contagiosa, y la placa de tórax puede o no mostrar alteraciones importantes, que se busca es que no pasemos a un estado activo en donde ya existe un daño en el parénquima. Un daño en el parénquima pulmonar ya es prácticamente hasta donde yo conozco, porque soy bioquímico y no médico o doctorado en ciencias, es irreversible hasta cierta, dependiendo de la gravedad de lo que está viendo el paciente. Y otra situación que se va a presentar con la parte de tuberculosis es que vamos a poder tener todas las formas extrapulmonares raras habidas y por haber que van a costar más tiempo y más trabajo y una aproximación completamente, ¿cómo se llama esto? Vaya, ¿cómo podremos llamarlo? Como multifactorial o de múltiples especialidades para darle un tratamiento. Justamente estaba platicando con la doctora Escobedo de una tuberculosis que encontraron ótica. Dios mío, no sé ni cómo llegó ahí al pobre oídito del nene, pero es una infección que podemos estar viendo de manera repetida en algunos otros pacientes, que pudiera ser historias que pueden estarse trabajando siempre y cuando nosotras estuviéramos evitándolas de cierta manera al entender cómo está siendo el comportamiento de la tuberculosis. Y aquí justamente empieza la idiosincrasia de la respuesta inmunitaria del paciente y el por qué es importante entender el cómo es esta historia natural de la tuberculosis, si lo queremos ver así. Cuando, o por qué se dice que no es ¿cómo se llama esto? Am, transmisible o que no es contagiosa, porque justamente se forman estos granulomas, que son altamente densos en población CD4, CD8, y van a dejar o van a poner a la gente de la tuberculosis, a la gente de Mycobacterium, dentro del granuloma. Pero la pérdida de esta, vaya, ¿cómo lo podríamos llamar? De esta am, respuesta inmunitaria característica de un paciente sano, que es fluctuante a lo largo de la vida, si se llega a perder, pues obviamente el metabolismo de Mycobacterium comienza nuevamente y por lo tanto el granuloma empieza a crecer o puede empezar a perder justamente esta, ¿cómo lo podemos llamar? Esta forma, esta situación en donde el paciente empieza ya a presentar y Mycobacterium puede salir del mismo granuloma y que empieza a reventarse y empieza a salir del paciente. Y ya pasamos a este espectro de la enfermedad por tuberculosis. Esta es una pequeña gráfica un poco curiosona, justamente del doctor Drain, y que habla de algo interesante y es cómo tenemos que concebir el nuevo paradigma de la tuberculosis. Inicialmente siempre se había pensado que la tuberculosis está en un estado latente y pasamos a un estado activo, pero ellos han encontrado que dependiendo
el reservorio, es decir, el paciente, y las características clínicas que esté presentando, estos estados de latencia incipiente o subclínicos pueden ser no tan claros. Obviamente, hay características clínicas que van a decir si es incipiente, si es subclínico, etcétera. No obstante, lo importante es que existe hasta cierto grado una teoría que nos comenta que empezando a atacar de manera adecuada la tuberculosis, podemos estar revirtiendo hacia un estado latente. Y viceversa, si el paciente de un estado latente tiene una inmunosupresión importante, y de ahí obviamente pensemos en el peor de los casos, paciente TB latente positivo más HIV positivo, pues sí, evidentemente podemos pasar de un estado latente a una tuberculosis activa en muy poco tiempo. Una vez leí un artículo que habla que en menos de un trimestre encontraron pacientes HIV positivos que pasaron de un estado latente a, a un estado activo en poco tiempo, pero ya características de daño parénquima avanzado. Obviamente aquí estamos hablando de un grupo de pacientes que encontraron, de situaciones que son reales y sin embargo, normalmente no se les llega a tomar esa atención. Y finalmente, nada más para que lo tengamos en mente, existe también una situación curiosona con la parte de la tuberculosis y es justamente lo que se está viendo es que quizás la tuberculosis hay dos vertientes. Las personas que eliminan realmente la tuberculosis a través de los medicamentos, del regreso del sistema inmunitario a una manera más adecuada, contra aquellos que solamente se vuelven reservorios y el agente de la tuberculosis queda quiescente durante los años por venir. Es decir, nunca ha sido realmente eliminada y si no pasa solamente un estado de reactivación. Esto es todo, son teorías que todavía siguen investigándose para darle como un poco más de estructuración. Sin embargo, lo único que quiero compartirles es que actualmente sabemos que la tuberculosis sí puede llegar a ser eliminada, pero lo importante es que haya sido basada en un tratamiento de antibióticos adecuado para el tipo de agente que estamos buscando. Ahora, ¿qué empieza? El avance de la tuberculosis se complica justamente cuando nosotros tenemos que buscar cuál va a ser lo más adecuado para empezar a encontrar a aquel paciente tuberculoso o con tuberculosis latente en este caso. Aquí es bonito el cómo está descrito porque justamente lo que podemos ver en esta pequeña gráfica, o bueno, en esta pequeña tabla más que una gráfica, es que las pruebas que nosotros estamos caracterizando como siempre las más adecuadas y que que queremos ocupar de manera, vaya, todo el tiempo, en el estado de latencia va a ser completamente negativas. Y esto es obvio, porque el tipo de muestra que nosotros estamos buscando todavía no tiene la cantidad suficiente de bacilos para poder ser positiva. O es más, ni siquiera se ha roto el granuloma y sigue y sigue completamente Mycobacterium en el paciente. Hay artículos que comentan que bajo ciertas abnormalidades clínicas que se pueden ver en la placa de rayos X, se puede hacer ¿cómo se llama esto? Una inserción de un tubito, se extrae la muestra directamente del interior del pulmón del paciente y se analiza. Pero seamos honestos, es complicado hacer eso porque necesitamos un quirófano y hacer todo lo que es una biología molecular muy experimental para poder extracción, hacer la limpieza de todos los detritos celulares humanos para justamente empezar a entender si el paciente sí es positivo o no. Y dependiendo cómo va avanzando el grado de la enfermedad, o si ya estamos hablando de infección y estamos pasando a enfermedad, vamos a poder ver justamente que hay o no ciertas pruebas que van a seguir siendo adecuadas de comenzar a ocupar o simplemente dejar de lado. Aquí lo importante es que las pruebas que están basadas justamente en la liberación de interferón gamma, en todo el tiempo de evolución de la infección en el paciente van a ser positivas. Y esto nos va a dejar ver claramente cómo podemos empezar a atacar la tuberculosis. Es decir, si necesitamos comenzar un esquema o tenemos que empezar a buscar las comorbilidades que pudieran estar haciendo que este paciente active la infección más adelante en su vida. Bueno, este es algo curioso, nuevamente lo encontré.
y es que también dependiendo ciertas nuevas tecnologías que estamos nosotros, bueno, no nosotros, pero que se promueven mucho también, por ejemplo, la parte de espectrometría de masas, es positivo o negativo, pero está condicionado específicamente al cómo fue extraída la muestra directamente de los pulmones del paciente. La parte de biología molecular generalmente va a ser positiva, pero nuevamente, ¿qué necesitamos? Hacer la extracción de la muestra directamente del pulmón del paciente, es decir, por la parte de cirugía. Otras de las situaciones que nosotros estamos viendo y que puede llegar a ser un poco lento el cómo podemos estar haciendo la metodología diagnóstica, y también es importante entender en qué momentos se usan ciertas pruebas y en qué momentos simplemente se deberían de estar dejando de lado. Y es justamente que muchas de las pruebas están centradas ya directamente en la fase clínica. El famoso Gene Expert, que por la OMS la prueba y que Dios también es bueno, no voy a decir que no, pero está completamente vinculada a la fase clínica de la tuberculosis. ¿Dónde está esa tuberculosis? Estamos hablando ya que entonces el paciente pasó o el paciente o transcurrió ya un daño en el cual puede llegar a ser irreversible. Si nosotros en nuestro propósito es evitar esos daños, tenemos que estar pensando un poco más allá de solamente decir, hasta este punto el paciente está presentando signos o síntomas característicos de la infección por tuberculosis y lo único que quiero hacer entonces es confirmar mi sospecha diagnóstica. Aquí estamos dividiendo entonces en la población en riesgo de propagación y progresión de la tuberculosis. Y aquí hay algo importante también que tenemos que entender. Se llaman riesgos acumulativos. Estos riesgos acumulativos también tienen que ver con la posible combinación de situaciones o comorbilidades que pueda presentar un paciente. Pensemos en lo siguiente, que puede ser un paciente de todos los habidos y por haber que tengan actualmente tuberculosis latente. Paciente inmigrante que actualmente necesita o recibe un tratamiento de diálisis y que por lo tanto también se encuentra en un centro comunitario. ¿Cuántos de estos pueden haber? La respuesta es, no lo sé, pero sabemos que pueden existir. Entonces, este tipo de pacientes son los que tendríamos que estar buscando. Estos riesgos acumulativos son los que van a potenciar el que un paciente pase de un estado latente a un estado infeccioso. Por ejemplo, cuando nosotros dividimos la parte de riesgo de transmisión, los médicos tratantes, los pacientes o los incluso enfermeros, tomadores de muestra, que tengan contacto con pacientes de manera directa, de acuerdo con ciertos lineamientos, se hace la recomendación importante de que pasen por una prueba de tuberculosis latente o de control por lo menos una vez al año. Y yo lo que les puedo decir es que muy pocos hospitales he visto que siguen este tipo de seguimiento para los pacientes. Los inmigrantes, no se diga, nosotros recibimos, y este es un comentario que también ha sido discutido recientemente allá en Ensenada, ahora en el mes de junio en estas charlas en el Hospital General de México, y es, ¿qué tanto tenemos que entender a la población migrante? Tenemos que entender si son portadores, si no son portadores, cómo los podemos ayudar. Porque en todo caso, si empiezan a enfermar y no podemos nosotros darle un seguimiento adecuado de la disminución o de la eliminación de la tuberculosis, a los que va a generarles un problema un poco más adelante van a ser también a nosotros. Pero no solamente eso, colegas, no hay que ver solamente a la población inmigrante, sino también a la migración interna de cada uno de los estados. Y es la más común y de la que menos se habla. Justamente es entender población que se está moviendo de un lugar de alta tasa de prevalencia de tuberculosis a uno de menor lugar. ¿Cuántas personas sabemos que actualmente llegan con algún tipo de infección hacia a otro sitio de trabajo? Y finalmente, los que estamos hablando de riesgos de progresión son todos aquellos que si nosotros nos percatamos de ello, estamos hablando de problemas directamente vinculados al sistema inmunitario del paciente.
Y aquí este es el más importante, o bueno, uno de los más importantes y que más me llama la atención, siempre ha sido aquellos con casos positivos de tuberculosis pulmonar en un estado, ¿cómo se llama esto? En estudios de contacto. Los estudios de contacto actualmente, tengo bien entendido que la norma oficial mexicana para el estudio de la tuberculosis nos invita a hacer este tipo de casos y también creo que cita ahí las pruebas IGRA. No obstante, estos estudios de contacto se realizan muy poco y también hay que entender el por qué se realizan poco. Y es debido a que las tecnologías normalmente que se están siguiendo, que es por ejemplo la PPD o el PST, necesita regresar el paciente o se le tiene que dar un seguimiento muy puntualizado a este paciente para poder entender cómo están haciéndose los diferentes casos de tuberculosis de contacto. Y más cuando juntamos todos los riesgos acumulativos, vamos a tener características interesantes y obviamente resultados que quizás no son los que estamos esperando. Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de las poblaciones en riesgo y riesgo relativo de poder reactivar o que justamente avance la infección a un estado de enfermedad, aquí están los más característicos. VIH, infección por VIH, SIDA, trasplante de órganos sólidos y demás. Aquí lo que les quiero comentar es que nosotros, desde la perspectiva de acceso a la salud, de la perspectiva de mercado, si lo podemos ver así, son pocos los hospitales o son pocos los laboratorios que hacen este tipo de pruebas o que se le invita a la población a hacer este tipo de pruebas. Está la famosa, sí, es cierto, la Clínica Condesa, se le hace el seguimiento a los pacientes HIV y HIV, SIDA HIV, perdón ustedes, pero fuera de eso no es muy sonado el que un paciente con VIH pueda tener acceso a este tipo de pruebas. Quizás en algunos hospitales de manera muy puntualizada lo estén haciendo. Quizás hay un programa destinado únicamente que nadie conoce para que ciertos tipos de pacientes puedan tener acceso a estas pruebas. No obstante, no es altamente, ¿cómo podría llamarse esto? No es compartido con la población en general el que uno deba de hacerse este tipo de pruebas. Y se los puedo contar desde un caso familiar que ocurrió recientemente, hace como 18 meses. Ah, Mi mamá fue paciente oncológica, pero aquí lo interesante es que cuando ella era paciente oncológica, eh, las pruebas que le comentaron, porque le iban a dar unas pruebas unos medicamentos que iban a ponerla en neutropenia, pocos fueron los oncólogos, fue a ver a dos o tres oncólogos que le comentaron, vaya a realizarse la prueba de Quantiferon. Sí, si bien ella se fue a hacer después la prueba y fue negativa la prueba en el resultado, aquí lo importante es eso. ¿Por qué de los tres oncólogos que ella tuvo que ir a visitar, uno solo le hizo la recomendación? La verdad es que no lo sé. Eh, Aquí lo importante entonces, el mensaje es claro. Hay cierta población de riesgo y ella era una paciente que justamente iba a entrar en un estado oncológico de inmunosupresión importante y solamente un oncólogo especialista le comentó, realícese esta prueba. Vamos a confirmar que el tratamiento pueda ser empleado. Si no, podemos tomar un algoritmo diferente para que inicie su tratamiento. Entonces, quizás no sea tan llamativa la parte de tuberculosis latente. Quizás no estamos llamando tanto la atención por tuberculosis latente, considerando que el paciente, al ser TB latente, no va a contagiar a nadie más adelante, al menos que evolucione a el proceso de enfermedad. Y es justamente esta parte del progreso de la enfermedad que existe esta como analogía marquetera de la presa global de la tuberculosis. Todos los pacientes que estamos buscando, pensemos en las posibles comorbilidades y factores de riesgo asociados al estilo de vida, van a generar justamente esta presa de el cómo la tuberculosis puede avanzar. El qué tanto nosotros estamos haciendo en la parte de promoción de la salud, cómo estamos promoviendo el uso adecuado de estas pruebas, porque también ocurre algo,
Y recientemente me ha tocado a mí eh, entender el cómo usan la prueba de cuantiferón. Hay personas que dicen, quiero usar la prueba de cuantiferón para confirmar que el paciente que ya tiene una vaciloscopia positiva, que está expectorando sangre, que tiene un daño pulmonar en el parénquima importante, es TB positivo en cuantiferón. Y cuando uno lee el inserto de producto, le comenta que no es una prueba de confirmación para lo que ya estamos viendo directamente en el paciente. Es una prueba que se puede usar de mejor manera a screening epidemiológico, entender en dónde está, quiénes la tienen y en qué momento tenemos que estar ejerciendo una presión para que estas personas, si llegan a tener un riesgo de activación con base en las comorbilidades, estilo de vida, etcétera, podamos tener un seguimiento puntual y evitar justamente que este paciente progrese de manera importante a un estado de daño en el parénquima. Entonces, aquí el mensaje que podemos estar dando es, ¿dónde están estos pacientes? Hay hospitales que claramente lo están haciendo, pero no todos. Pensemos aquellos en estos hospitales que hacen trasplantes. Sí, trasplantes de órganos sólidos. Perfecto, sabemos en México que hay una cantidad que se está realizando, pero cuando nosotros vemos y comparamos qué se realiza más en México, si se hacen análisis de trasplantes para citomegalovirus, BK, etcétera, se hacen las licitaciones muchísimo más de eso que de tuberculosis latente. ¿Por qué? Simplemente porque en uno el avance de la infección a enfermedad sea muy lento y en otros casos el paciente vaya a tener un rechazo. ¿Y qué queremos atacar? ¿El rechazo o el avance de una enfermedad? Obviamente lo que yo quiero hacer es que mi paciente salga adelante y por lo tanto ataco la parte del rechazo. Pero ¿qué ocurre si este rechazo inmunológicamente hablando también golpea a la población de contagio cercano? Y son casos que se pueden dar. Y no obstante, no tenemos idea de dónde pueden estar todos estos casos. La invitación es muy sencilla, colegas, y es, vamos avanzando en el país. Sí, hemos hecho esfuerzos importantes en el cómo se ha hecho en materia de acceso a la salud y demás, pero lo importante es que seguimos diagnosticando la tuberculosis en un estado activo y que incluso cuando nosotros revisamos un poquito el cómo se hace los resultados, te hablan justamente de que ya son casos en los cuales el paciente o puede haber sido una reincidencia. Justamente aquí está la parte de recaída y reingresos contra los casos nuevos, contra los nuevos casos resistentes. Lo estamos haciendo ya cuando el paciente está avanzando en la infección y ya está presentando la enfermedad. ¿Podemos hacerlo desde antes? Sí, recientemente estuve yo en el laboratorio estatal de de salud pública en Oaxaca. Muy lindas personas me recibieron allá, la doctora Amparo. Y fue algo novedoso también el cómo ella presentó, a mi juicio, los nuevos esquemas de tratamiento que iban a tener en el estado. Y justamente ella hizo un punto y aparte. Este es el tratamiento que quiero usar o que se va a usar para los nuevos casos y resistentes también. Y esto es cómo podríamos atacar la disminución de estos, ¿cómo podrían llamarse? De estos pacientes en la cantidad de medicamentos que vamos a ocupar al tener justamente las pruebas de cuantiferón en uso generalizado para ciertas poblaciones de riesgo que nosotros queramos ver. Y el mensaje es claro. ¿Se puede avanzar? Sí, siempre y cuando todos nosotros estemos apuntando a esa misma dirección. Y que lo que nosotros queramos entender es cuál es la causa probable de la infección y cómo podemos estar evitando que un paciente avance en la misma a un grado de enfermedad a solamente estar encontrando a todos los pacientes positivos ya cuando el daño está hecho. Eh, y pues de mi parte, también para eh, cerrar, solamente me gustaría comentarles de esta pequeña diapositiva más que literalmente me pude robar de las de la presa durante una presentación. Y es claro, las comorbilidades en la tuberculosis son perennes, son de todo el tiempo, y si nosotros lo estamos viendo por lo menos
más de dos terceras partes de la población que actualmente están siendo diagnosticadas con tuberculosis, el 67%, tiene una enfermedad asociada. Y de mi parte sería todo y ese es un agradecimiento de favor de su atención. De mi parte sería todo, Cristi. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Eh, bueno, Cris está por aquí. Y aquí Empecemos a Claro, ando. leer, sí, perdón, empezamos a leer un poco. La doctora Leticia Ferreira te dice que, bueno, dice que la suma de esfuerzos, voluntad y práctica es igual a uno, el beneficio para millones, ¿no? Evidentemente es un tema que todos los que trabajamos tuberculosis conocemos la importancia, ¿no? No basta claro. con tratar la enfermedad activa, sino esta que es sumamente importante. Entonces, si algún colega quiere hablar, puede alzar su mano o abrir su micrófono, o de otro modo también nos puede poner en el chat. Adelante, colegas. La doctora Leticia comenta algo ahí en el chat. Tiene una pregunta. A ver. Sí, nos dice que es muy interesante la propuesta a ser considerada, pero ¿nos puedes hablar de costos? Ah, claro que sí. Bueno, esto es algo que estaba discutiendo el otro día con la doctora, con Cristi justamente y con la doctora Laura. Les voy a ser honesto, doctora Leti Ferreira, la prueba de cuantiferón no le puedo decir exactamente el precio, porque pues obviamente yo no soy la parte de ventas, pero es bastante económica. Si nosotros vemos cuál es el precio que tienen actualmente los laboratorios, puedo decir que más o menos ellos están inflando el precio en unos 10 o 15 veces. Cuando nosotros tenemos un acuerdo con la Organización Mundial de la Salud para justamente no tener este tipo de costos tan elevados en los países en vía de desarrollo como lo que es el nuestro. Entonces, prácticamente cualquier tipo de apoyo gubernamental que se esté buscando en la prueba y uso adecuado de cuantiferón, nosotros en Quiagen lo estamos apoyando. Entonces, prácticamente, si usted me dice, yo estoy en el estatal de salud pública de, no sé, inventémonos no algo, de Nayarit, y yo estoy viendo que justamente los pacientes que tengo tienen un alto índice de tuberculosis activa y quiero encontrar a la población latente, con todo gusto, contáctese conmigo, le puedo dejar mis datos de contacto y empezamos a hablar. Lo importante es, como nos comentaron hace un momento, es tener la misma dirección para poder agotar estos esfuerzos. Y una disculpa, es que mi perrito anda por acá también, aquí en la sala, y anda ya desesperada de que quiere jugar. Muchas gracias, Oscar. Y de No, todas con todo gusto, maneras, doctora. después de que pongamos la sesión grabada, podrán volver a los que entraron tarde y ver la información y si no se las compartimos para que puedan adquirir esto, porque a todos nos brillan los ojos cuando dices esto, Oscar. Es una prueba que tal vez no sea tan costosa, pero para muchos puede no ser tan accesible, ¿no? Y hablando de los que hacemos las preguntas de investigación, pero hablando de los pacientes, pues evidentemente eh, es una propuesta muy, muy interesante. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ah, mira, sí, creo igual está Leti, acabo de ver el mensaje. Anteriormente se tenía una forma muy específica para la toma de muestra. ¿Continúa siendo este proceso o disminuido o es mejor para el acceso? Ok. am, Si quiero entender, entiendo la pregunta y quisiera dar la respuesta si es así. Doctora Leti, la prueba de cuantiferón está formada por 4 tubos que requiere una reacción in vivo para el desarrollo de la liberación de interferón gamma. De los 4 tubos, justamente se toma 1 mililitro de sangre para cada uno de ellos y simplemente entonces el paciente se deja la prueba ahí a incubar y se desarrolla la liberación de interferón gamma. Eso tarda en aproximadamente um, 16 a 24 horas. Pero al hacer una prueba de justamente esos que trae la doctora Mayra en la mano. Muchas gracias, doctora. Son justamente esos, los necesitamos. Hay dos metodologías. La primera es a través de un tubo de parina de sodio de litio, de parina sódica, perdóneme, o de litio, en donde tomamos esa muestra y después transferimos 1 mililitro en cada uno de los tubos. O directamente muestreamos con una aguja y jeringa y colocamos 1 mililitro en cada uno de ellos. Es la metodología que actualmente existe
y es la que justamente la OMS ha visto que es más fácil de implementar, incluso en los países en vía de desarrollo y de difícil acceso. Bueno, ¿puedo hacer preguntas? Claro que sí, Cristi. Este, vale, bueno, primero agradecerte por la presentación, nos llevaste de la mano. Yo creo que esa parte con la que iniciaste, digo, hay muchas cerezas en el pastel, pero esa me gustó mucho porque justo nos posiciona, ¿no? En las condiciones que normalmente no vemos y que existen y siguen existiendo, que perpetúan un mayor o menor número de casos de TB en ciertas poblaciones, ¿no? Sí. Bajo ese contexto, finalmente están generándose cada vez nuevas alternativas diagnósticas, ¿no? No solo hablo de TB latente, como es la propuesta que tú nos compartes el día de hoy, sino también otras para TB activa y muchas otras Ujú, que tratan de abordar otra de las fases del espectro de la TB. Pero, dirían, la pregunta siempre del millón es, ¿en qué poblaciones podríamos aplicar esto, no? Sabemos que el acceso per se a una unidad de salud puede ser complicada. Aquí en Chiapas, eso de complicado lo pongamos en letras mayúsculas grandes y con focos, porque lo es, ¿no? Entonces, sí. recientemente, por ejemplo, hemos estado en algunas comunidades originarias en donde hay diferentes situaciones que realmente limitan, ¿no? Que no solamente que podamos llegar ahí, sino que se puedan hacer testeajes como amerita, ¿no? En ese sentido, Ujú. entiendo por lo que comentabas ahorita, si necesitamos para incubar 24 horas, es decir, ¿en qué poblaciones tú consideras que sería más pertinente hacer este análisis o más bien, perdón nuestro sesgo de investigación y me disculpo anticipadamente, No, no, o no. ¿qué consideraciones se han tomado a través de Kiagen para hacer implementaciones de proyectos estructurados, posicionados, que permitan como robustecer también y documentar esta información que muchas veces no tenemos, como hacer testeajes en poblaciones, dirían como censos, ¿no? En este caso para hacer diagnóstico de TB latente. Entonces, perdón, sí estoy siendo como muy quisquillosa y muy específica porque justo es No, Cris, está bien. como de las situaciones que considero apremiantes, sobre todo por todo el contexto que dijiste, y que hay comunidades que requieren de de la aplicabilidad de este tipo de métodos diagnósticos, como tú dijiste, para saber en dónde estamos parados y también generar estrategias con las que podamos abordar la situación que viene adelante, ¿no? Porque si perpetúan estas condiciones estructurales, que lamentablemente no podremos cambiar pasado mañana, ni en relativamente pocos años, pues la situación que viene adelante, pues podríamos estimar un poco hacia qué camino, hacia dónde empezará la balanza, ¿no? En cuanto al número de casos de TB. Perdón Sí, por Cristi. No, 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 tanto. me encanta. Muchas gracias, Cristi. ¿Qué yo pensaría? Am, hay que, primero, la población más importante siempre va a ser la que, a mi juicio, avance de manera rápida en un lapso corto de infección a enfermedad. Primero, los HIV positivos o aquellos que pudieran estar siendo, ¿cómo se llama esto? Tentativamente HIV positivos. Otra de las poblaciones que yo abordaría serían, y por lo que es la importancia de nuestro país, son todas las enfermedades metabólicas, Cristi. O sea, la obesidad y diabetes. Sabemos que en la obesidad hay un cierto componente de autoinmunidad que pudiera estar formando también parte. También la parte y de diabetes, pues obviamente ellos ya nacieron con un componente de autoinmunidad. Entonces, este tipo de pacientes son los que yo empezaría a atacar de manera más puntualizada, pero diabetes descontrolada. Es decir, aquellos pacientes que en los últimos, no sé, pensemos, en el último trimestre o algo similar hayan tenido variaciones importantes. Población infantil, también. El tema de la población infantil, y aquí es una ventaja, es que, y un poco marquetero, perdonen ustedes, la prueba de cuantiferón es la única prueba que sí está validada por la OMS para tratamiento, para búsqueda intencionada de TB latente en pacientes pediátricos.
y oncológicos también. Entonces, pensando en un panorama muy generalizado, yo me iría a buscar primero a los pacientes eh, diabéticos también. Yo empezaría también con pacientes diabéticos, Cristi, como para empezarlos a aterrizar. Gracias, Oscar. Ah, dice la... No, con todo gusto, Cristi. Si no, también tú sabes que me puedes echar un fonazo y con todo gusto lo discutimos. Porque tenemos un artículo bonito, que déjame lo busco, Cristi, te lo comparto, referente a cómo se usó en diferentes poblaciones de riesgo, Cristi, con todo gusto. ¿Les Perdón, parece el laboratorio? Sí. perdón, antes, sé que envió una nota la doctora Leti, pero justo hablando de este mismo tema, estaba yo tratando de encontrar un artículo que leí hace tiempo, no sé si era de The Lancet, pero que hablaba por eso te decía de población infantil, ¿no? Porque ellos hacían como un análisis bastante exhaustivo de cómo estaría la incidencia, no me acuerdo de la temporalidad, pero justamente Ujú, algo que mencionas tú, y me parece como un poco fuerte decirlo así, pero bueno, así lo comentas y así lo citaron en el artículo, pero de ujú. reservorio, ¿no? De TV, Sí, ¿no? Además, pensando en que un infante tenga una TV latente y dependiendo de todas esas condiciones en los que pudiera estar inmersos, a mí me preocupa como muchísimo, ¿no? Porque el diagnóstico de TB pediátrico es muy complicado. sí, Entonces, si nosotros per se ya tenemos como un testeaje en ciertas poblaciones vulnerables e identificamos esta proporción de casos, no sé si de alguna manera podría facilitar para personal de salud también decir, ¿no? Esta es mi población y podría estimar adelante que podría tener este número de casos, ¿no? Entonces, a mí me pareció, ojalá que lo pueda encontrar si es así, yo creo que lo podemos socializar después a través de la red, pero me parece como fundamental ver también la importancia en estas poblaciones que en este artículo decían, es la laguna que muchas veces no se toma en cuenta, ¿no? Esa justo, brecha Cristi. todavía de oportunidad en la que tenemos de identificar casos a tempranas edades, reducir la probabilidad, ¿no? O mejor dicho, aumentar la probabilidad de intervenciones para evitar futuros casos de TB. Sobre todo porque Justo, les Cristi. tocan casos bien difíciles, ¿no? Sí, el tema ahí, Cristi, es saber, y yo recuerdo un artículo de pediátricos, el tema está en si el paciente, su familia tuvo casos positivos. Es lo más importante. Entonces es más bien como un estudio de contacto hacia el bebé, hacia la población infantil. No tanto que haya sido dirigido cuantiferón de manera específica a población pediátrica desde el inicio. Esto porque obviamente, como tú lo acabas de comentar, Cristi, y la doctora Laura en algún momento también me lo hizo mucho hincapié, el diagnóstico de tuberculosis en el paciente infantil es de lo más complicado. Y si uno quiere usar cuantiferón solo para decir es positivo el pacientito ahorita, no, hay que abordar en una visión 360, Cristi, al paciente. Es decir, empezar con los padres, la familia más cercana que viven en el mismo techo, por así llamarlo, y sobre de ellos. Entonces ya diseñar si ellos van a estar presentando TB latente en este momento o lo pueden estar desarrollando en 2 años. Se recomienda que la prueba de cuantiferón en población de riesgo, como en este caso un paciente pediátrico que vive en una zona de alta incidencia, se realice más o menos cada 2 años para justamente evaluar el riesgo de progresión. Ok, y bueno, ya para cerrar, hay una felicitación de la doctora Laura Escobedo que dice que le gusta mucho el abordaje de tu charla. Gracias, Y una doctora. pregunta que no es acaparar, evidentemente, doctora Leticia. Para eso son estos seminarios para que ustedes se puedan acercar a los expertos y nos dice que si se requiere un nivel 1 para poder trabajarlo. Ah, eh, claro que sí. Perdóname, eh, doctora Mayra. Adelante, sí, no, adelante. no. Y bueno, y finalmente, un poco para que nos puedas hilar la respuesta, pues evidentemente pacientes renales dializados, ¿no? Son muchas las poblaciones que nos encantaría y la mejor manera sería testear a todo México, ¿no? Para poder tener un dato fehaciente, pero ¿qué nos puedes decir al respecto?
Claro que sí. Primero, doctora Leti, la respuesta es sí, la prueba de cuantiferón no es tóxica, no requiere ningún tipo de, de equipamiento adicional para poder ser trabajada por el equipo de laboratorio. Lo único que sí es necesario es una prueba de ELISA. Es eso, tal cual, una prueba de ELISA. Se extrae la muestra del paciente, necesitamos una incubadora y eso es absolutamente todo. Y un lector y lavador de placas. Y hasta ahí llegamos, no hay más. Eh, no necesitamos un nivel de laboratorio 3 o 4 para poder aplicar la prueba, porque está pensada específicamente para que todo el proceso sea homogéneo y sencillo de llevar a cabo. Esto porque hace como 25 años, cuando salió la prueba al mercado, fue pensada para atacar una situación que se estaba presentando en África en esos momentos. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo una epidemia en la parte del Congo, etcétera, en donde necesitaban una prueba rápida que en 48 horas pudieran saber quién estaba en población de riesgo. Entonces se diseñó la prueba para que incluso en un laboratorio de campo pudiera ser llevada a cabo. Por eso es de que le digo que en un laboratorio nivel uno es más que suficiente para poderse hacer, doctora Leti. Y finalmente la otra pregunta que está relacionado a, a la parte de población de daño renal, les puedo decir que sí, mi papá es nefrólogo, médico internista y nefrólogo, y entonces él sí cuando pide o cuando ha visto población dializada, les pide directamente a los familiares que busquen una prueba de cuantiferón. Esto específicamente porque el paciente dializado presenta una inmunosupresión debido al tipo de tratamiento que está siguiendo para la diálisis. Entonces sí sería una población de riesgo importante, doctora. Pues muchas gracias, Oscar. No, con La todo red, gusto. la Red Mexicana de Investigación en Tuberculosis y otras micobacteriosis te otorga este reconocimiento. El día de hoy no nos pudo acompañar el nuevo presidente, que ya les haremos llegar el comunicado del doctor Héctor Javier Sánchez, porque tiene unos compromisos, pero te agradecemos mucho y también a Kiayen por el aporte que hicieron en el congreso que acaba de suceder, bueno, ya no tan acaba en agosto. Muchas gracias por compartir estos conocimientos y a todos los colegas los invitamos a que estén atentos para el siguiente seminario que tendremos. No sé si Cristi quiere decir algo. Pues agradecerte también a ti, doctora Mayra, por la moderación del evento de hoy y por ser actualmente la nueva secretaria de la red de investigación, diría ya formalmente. Es un gusto de verdad el que podamos seguir compartiendo. Oscar, muchas gracias por la presentación. Yo creo que justamente esto suma lo que decía la doctora, la doctora Leticia, ¿no? Que sí es acaparar, no, por supuesto que no, estos No, no, seminarios para nada. tienen totalmente esa intención, ¿no? De que todo aquello que nos queda a veces un poquito flotando de información y seguramente van a ir saliendo dudas conforme a la marcha. Si pueden dejar sus comentarios, dirían ahora que podamos subir el video en el canal. También pueden ir dejando ahí sus preguntas y si pueden su correo para que se les pueda responder o al correo de la red, ¿no? Oscar, antes de irnos, me gustaría si puedes compartir tu información, tu correo electrónico ahí en el chat para quienes están Bueno, todavía escuchando nos puedan tener tu referente. Este, y bueno, yo creo que ojalá que con estas intervenciones técnicas también nosotras y nosotros podamos poner sobre, vaya, ya sea en nuestras unidades de salud, ya sea los diferentes niveles, ¿no? De atención sanitaria, e incluso nosotros y nosotros como investigadoras e investigadores, pues ir posicionando, ¿no? Cómo estas herramientas pueden ser estratégicas también para nosotras y nosotros en hacer evaluaciones y análisis más profundos de las condiciones en las que están nuestras poblaciones afectadas por TB, ¿no? Que en el mejor de así los es. casos diríamos, no, no vamos a encontrar, ¿no? Pero es todo un éxito y creo que siempre lo hemos reiterado, es todo un éxito identificar casos, porque precisamente esa brecha que hay entre el inicio de síntomas y el diagnóstico es bastante extenso, ¿no? Ya después les compartiremos algunos proyectos que estamos implementando que justamente ponen números, ¿no? En cuanto a los gastos que hacen las familias antes de poder encontrar el diagnóstico y el tiempo.
Entonces, duele mucho cuando se escuchan este tipo de historias, pero justamente es lo que nos hace también recordarnos esa gran oportunidad que tenemos desde la investigación, desde la sociedad civil, desde los tomadores de decisión, desde el personal de salud, desde los aliados, ¿no? Como agentes privados, como lo son Quiagen, para estar, dirían, colaborativamente en la lucha contra la TB. De verdad, muchas gracias por tu intervención, Oscar, y por todos quienes están en el día de hoy aquí en la reunión. Y el comercial es que sí, por favor, nos vemos en el siguiente seminario técnico, que esperamos que puedan seguir aprendiendo con nosotros y nosotros y también compartiéndonos esas preguntas que siempre son súper interesantes y que también a nosotros y a nosotras nos animan a seguir también invitando a otros colegas para que podamos escucharnos y retroalimentarnos. Con eso creo que podríamos cerrar el día de hoy. Gracias a quienes pudieron vincularse. Les enviamos un gran abrazo, un gran saludo y que todo lo que viene este fin, que tengan también un muy buen fin de semana, dirían, me estoy adelantando, pero sé que son fechas para muchas y muchos en México importantes, entonces que sea también de unión, de vinculaciones, de disfrutarnos quienes estamos aquí para apapacharnos, dirían, en vida y para recordar a los que trascendieron antes, ¿no? Un abrazo a todas y todos, que estén muy bien y nos vemos pronto. No, gracias a ustedes. Y gracias por la invitación, Cristi. Hasta pronto. Un gusto. Gracias. Hasta pronto. Felicidades.